Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este webinar del programa Educación para la Circularidad Recapacicla. Mi nombre es Álvaro y soy uno de los coordinadores de este programa para Andalucía Oriental. Para las personas que no conozcan qué es el programa Educación para la Circularidad Recapacicla, esta es una iniciativa del programa CIMA de la Junta de Andalucía en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y financiada por entidades como Ecoembes y Ecovidrio. El objetivo de este programa es la sensibilización y concienciación de la comunidad educativa ante la necesidad de fomentar la separación selectiva de la recuperación y reciclado de envases de residuos, de envases de vidrio, de plástico y de papel y cartón. Con el de hoy iniciamos un ciclo de webinars sobre diferentes temas de educación ambiental que tienen como objetivo dotar al profesorado de herramientas y técnicas educativas para aplicar conceptos de sostenibilidad y economía circular en sus aulas. Así que nada, comentaros que queremos que este seminario sea lo más participativo posible. Podéis comentar a través del chat. Si queréis comentar cualquier cosa, intentad que aparezca a todos, no solo a la persona anfitriona y panelistas. Tenéis a la derecha eh, una flechita para indicarlo. Y también, si no, también tenéis la opción de levantar la mano para poder solicitar la palabra y que se pueda escribir. Y sin más, agradeceros vuestra participación hoy aquí y voy a presentaros a mi compañero Rodrigo, que es el que llevará la charla. Rodrigo es biólogo, es el responsable del programa Recapacicla de la Secretaría Técnica del programa Educación para la Circularidad Recapacicla en la zona de Andalucía Oriental. Es también experto en educación ambiental, tiene más de 20 años de experiencia en ese ámbito y bueno, seguro que le va a gustar que sea una charla participativa para poder explicar todos los conceptos. Buenas tardes, Rodrigo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos los profesores y profesoras de Andalucía. Nosotros, aunque somos la Secretaría Oriental, como ha comentado mi compañero Álvaro, damos esta serie de 4 webinares. Lo hacemos junto con la Secretaría Técnica Occidental. Entre los participantes está mi compañera y amiga Cristina Cáceres, que es la responsable de la Secretaría Occidental y que, bueno, como experta también ella y su equipo de Ciconia, consultores, harán algunos de los seminarios. Hoy estamos en el seminario de hoy, el webinar, ¿no? Para hablar sobre situaciones de aprendizaje circulares. Comenta una de las compañeras que el chat está deshabilitado. Si queréis también podéis hacerlo a través de preguntas como habéis hecho. Comentaros que vamos a grabar el webinar y subirlo seguramente mañana, lo hará mi compañero Álvaro. Lo subiremos a YouTube y os pasaremos el enlace para aquellos profesores que así lo desean. Algunos nos lo han pedido que, que lo hagamos, ¿no? La idea nuestra es hacer el seminario en 1 hora y cuarto aproximadamente, hasta las 6 máximo. Depende también de si tenéis más preguntas o menos. Mi idea es hacerlo lo más práctica posible. Estará también mi compañero Álvaro aquí para ayudarme desde el chat, ¿no? Y desde las preguntas, ¿vale? Con lo que él, no, él me irá avisando, cortándome para parar a las dudas que surjan, aparte de que también yo estaré pendiente, ¿no? Mira, principalmente la charla, ¿vale? Está basada en estas 4 partes, ¿no? Brevemente, ¿qué es la economía circular? ¿Qué son las situaciones de aprendizaje? Que es una de las cuestiones que vamos a ver hoy, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde una parte de vista más práctica? Y hablar también de algunos ejemplos de situaciones de aprendizaje que estarán ligadas a ese tercer punto anterior sobre la parte de la acción, ¿no? Que yo creo que es la más importante, ¿no? Si bien es cierto que nosotros a lo largo de estos años nos hemos dado cuenta que dentro de la labor tan grande que hacen el profesorado y el conocimiento tan importante que tiene, es verdad que nosotros sí notamos que hay un poco de más laguna formativa en el tema del macro, ¿no? Porque el profesorado tanto de primaria, infantil o secundaria, si
pedagógicamente es muy potente, ¿no? Y en los colegios, en los centros educativos se hacen labores y acciones muy buenas, pero a medida que vas hacia temas más, también más áridos, ¿no? Más grises, como la normativa, etcétera, desde el punto de vista ambiental, ahí notamos que sí hay un poquillo más de dificultad a veces, ¿no? Por eso quería empezar a hablar también de por qué tiene situaciones de aprendizaje circulares, ¿no? Es referida a esa economía circular, ¿no? En el que la definición que he puesto es la que la propia ley de Andalucía de economía circular establece, que no es más que los productos, los materiales, los recursos materiales estén dentro del sistema económico el mayor tiempo posible, de forma que se diseñen de tal manera, ¿no? Utilizando materias primas respetuosas, recicladas, a ser posible también, el fabricarla desde un punto de vista óptimo, sostenible, con el menor impacto ambiental posible y que se favorezca lo que es el uso y el consumo que se tienen de estos materiales, ¿no? Y que se predisponga desde el diseño para una recogida y posterior reciclado, reutilización, puesta en valor según la jerarquía de los residuos, ¿no? La jerarquía de los residuos no deja de ser la regla de las R. En primer lugar está reducir, el mejor residuo es el que no se produce, después estaría la reutilización, el reciclaje, ¿no? De los residuos, ¿no? Y si no, al final la recuperación o la valorización energética también como una de las cosas que se pueden utilizar, ¿no? Dentro de este ciclo, que lo que busca la economía circular, que no es más que reproducir los ciclos naturales de la naturaleza, es que esos materiales estén dentro del sistema y para aquí la fase principal es la del diseño. En la fase del diseño se puede llegar a determinar el 80% del impacto ambiental que tendrá algo, ¿no? Desde el punto de vista, por poner un ejemplo sencillo, nosotros a día de hoy necesitamos a lo mejor ver una película. No necesitamos tener una cinta de VHS o un DVD. Con una plataforma en streaming es posible, un tipo Netflix, Amazon Prime, etcétera, con lo que ahí en el diseño ya determinamos, tú necesitas un coche o una aplicación que te permita el poder compartir coche y que te lleven otras personas, ¿no? En esa fase es importante. Cuando hacemos una máquina de fotocopiadora que está en cualquier centro educativo, ¿qué es lo que se desgasta? Pues principalmente la parte de arriba, que es la que se hace las copias, ¿no? Pues hacer una máquina fotocopiadora en el que la parte, la carcasa principalmente, puedan reutilizarse de una máquina a otra y que solamente cambie lo que son las lentes y el sistema de fotocopiado de arriba, ¿no? Gracias a ese diseño se puede hacer esta economía circular y como buena noticia comentaros que hay un amplio margen de mejora, ¿no? Y que muchos de los alumnos que tenemos ahora que estamos formando, pues se van a dedicar a ese tipo de profesiones, ¿no? Con lo que tenemos que potenciar aquello mucho más porque el sistema que hay actualmente, que es más lineal, fabricar, consumir, tirar, por mucho que le meta eslabones intermedios como puedan ser de reutilización o de reciclado, no es suficiente, ¿no? Tenemos aquí algunas manos levantadas, no han aparecido. No, no me aparecen, disculpa, me había dado como el aviso desde antes. Si hay alguna duda, podéis preguntar, como comentaba también por la pregunta o el chat, ¿vale? Una vez establecido lo que es la economía circular, si os parece, entramos de lleno un poco más en estas situaciones de aprendizaje que desde la ley también de la LOMLOE vienen mucho más potentes y se intentan priorizar, ¿no? Nosotros, como consultora educativa, siempre hemos sido muy de aprendizaje por servicios, ¿no? El realizar experiencias, proyectos basados en grupos, ¿no? Ante situaciones, ¿no? Y principalmente con un fin social o ambiental, ¿no? En este caso, las situaciones de aprendizaje, tal como definen el Real Decreto, ¿no? Pues son aquellas actividades o situaciones en las que implican que el alumnado
trabaje en ella y que estén asociadas a las competencias claves y específicas que tienen que adquirir y desarrollar, ¿no? Tener ese conocimiento que hay que dar, impartir en el centro educativo en todos los niveles que vienen en el currículum, pero a través de un reto, de una situación próxima a ellos que pueda ser atrayente y en el que poder desarrollar una batería de actividades y tareas que sean significativas, que sean relevantes para ellos y que sobre todo dependan un poco de la creatividad que ellos tengan y que y que suponga el trabajo en equipo, ¿no? Ya sea entre iguales, con sus propios compañeros, con otros compañeros de otros niveles o incluso entidades, familias que puedan estar vinculadas al centro educativo, ¿no? De forma que de esta manera se plantea al alumnado como una experiencia más vivencial, ¿no? De ahí que la metodología tenga que ser muy activa, participativa, que involucre al alumnado por lo que tiene que interesarle y lo que comentaba, ¿no? Que haya acción por medio para que haya una parte de trabajo individual y colaborativo, ¿no? Para que así pueda ser de ellos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos comunes que plantean las situaciones de aprendizaje? Voy a ir un pelín más rápido, ¿no? Porque esta parte es la que es un pelín más árida. Primero, saber cuál es plantar el foco o el centro de interés, ¿no? ¿Qué temática puede ser interesante, ¿no? Y yo creo que en todos los municipios, principalmente en las ciudades que son más grandes, el tema de los residuos o simplemente llamadas las basuras también, ¿no? Como coloquialmente más o comúnmente se habla, es un tema importante, ¿no? Normalmente la gestión siempre puede ser mejorable y es algo que afecta, ¿no? Al ciudadano, ¿no? Sobre todo porque se le pide la colaboración activa a la hora de separar en casa o en el centro educativo de ustedes o en las empresas, separarse activamente qué va a cada uno de los contenedores, ¿no? Entonces, ante esa implicación del ciudadano, pues muchas veces sucede el debate, ¿no? Comentaros que la situación en España en general no es la adecuada, en Andalucía tampoco, abusamos demasiado todavía del vertedero y las políticas europeas son mucho más estrictas, ¿no? Y principalmente van enfocadas a que aquellos residuos que no reciclemos o reutilicemos, pues que en Europa a lo mejor sí se fomenta más la incineración y la recuperación energética. Aquí ha sido más el vertedero y Europa lo que pide es que se disminuya apenas el uso del vertedero. Para ello hay que tomar unas acciones mucho más potentes entre todos y por eso veréis muchas veces en Andalucía, dependiendo del pueblo, normalmente estamos con las capitales andaluzas, el, el fomentando la materia orgánica, que es prácticamente el 40% más de la materia orgánica que generamos normalmente en los hogares o en las actividades económicas tipo centros o centros educativos, bares, etcétera, que son asimilables a lo que hacemos en casa, ¿no? Con lo que ahí está el reto, ¿no? Además, en muchos barrios, muchas veces en barrios en suburbios, barrios más marginales o de transformación social, la suciedad que hay en las calles es un problema de primer orden, ¿no? Al mismo nivel muchas veces que la propia seguridad, ¿no? Esa temática, pues tenemos que justificarla también con unos objetivos asociados al curso o nivel en el que está el alumnado nuestro y a unos principios pedagógicos, ¿no? Y sobre todo, qué es lo que le vamos a pedir de una manera clara sobre esa temática que vamos a hacer, ¿no? En el caso de la basura, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pues a lo mejor pasa por investigar cuál es la normativa en residuos, qué residuos se generan en el centro educativo, qué hace el ayuntamiento o el municipio, cómo se organiza, qué hacemos en las casas, qué hacen los establecimientos del barrio. Y por ahí pasa ese estudio, ¿no? Que puede basarse después, quedarse ahí o simplemente en una campaña informativa, de sensibilización, pero en el que el alumnado tenga ese rol protagonista, ¿no? Que decía antes, ¿no? También hay que definirlo dentro de esas competencias. ¿Para qué, no? Dentro de qué competencias específicas vamos a trabajar y cómo se va, o sea, qué saberes básicos se quieren adquirir
y sobre todo cuáles son los criterios con los que se van a evaluar, ¿no? Y siguiendo unas tareas, actividades, una secuencia didáctica que responda a otras preguntas de cómo lo vamos a hacer, con qué, dónde, cuándo, ¿no? Y por supuesto, tiene que ser un proyecto inclusivo, ¿no? En el que nosotros diseñemos unas actividades que puedan, en las que puedan participar todo el alumnado o incluso otros destinatarios, ¿no? Si va dirigida la acción a otras personas como familiares o del propio barrio, que, que aquellas personas que tengan necesidades especiales de cualquier tipo, ya puedan ser motoras, físicas, etcétera, pues puedan, psicológicas, pues puedan participar, ¿no? Y no se excluya a nadie, ¿no? Y dentro de ese criterio de evaluación, que sean continuos a lo largo de toda la situación de aprendizaje y que, bueno, y que ustedes a los profesores y profesoras os pueda permitir mediante una rúbrica, ¿no? El poder evaluarla correctamente, ¿no? Con lo que estos son los elementos comunes que debería tener la situación de aprendizaje. No obstante, como empezaré a explicar ahora, lo importante también es que todos los elementos pues sean también lo suficientemente flexibles para dejarle, para que ese alumnado que tiene que tomar el rol activo y protagonista pueda manejarse, ¿no? Aquí os pongo, por ejemplo, un pequeño ejemplo, ¿no? Como puede ser, cuidamos nuestro colegio y aprendemos a reciclarnos, pues algunas de las competencias a las que puede ir dirigida y referida a nuestra propia situación de aprendizaje, ¿no? Desde que el alumnado pueda expresar oralmente o con un nivel de complejidad de escritura adaptada a su nivel, pueda explicar cómo separar los residuos del centro, cómo reciclarlos, en el que se pueda incluir carteles, hacer eslóganes, en los que pueda ser desde una carta a realizar al alcalde, a los políticos, a la familia, a incluso elaborar un artículo, un post en la página web o para redes sociales del propio centro y otras, ¿no? La recogida de datos, como pueda ser un estudio científico, ¿no? De qué residuos se generan en el centro a diario, en el que se haga una caracterización de qué residuos se producen, ¿no? En este caso, sobre todo, es vital o mucho más importante o da más juego los institutos que principalmente tienen también formación profesional, ¿no? Porque según la tipología de cursos que tengan, ¿no? Pues si tienen tema de arte gráficas o laboratorio, pues ahí también entran más algunos, ¿sabes? Muchos institutos y algunos colegios. Muchas veces los residuos de laboratorio ya son residuos especiales, ¿no? Per se, ¿no? Con lo que también hay que darle un tipo de tratamiento, ¿no? Y sobre todo después que el alumnado adquiera una actitud y unos hábitos responsables y de compromisos con el entorno, ¿no? Con el inmediato y abriendo el foco hacia el planeta entero, ¿no? Ahí son algunas de las competencias. Voy un pelín más rápido si me lo permitís, ¿vale? Por ir a la parte más de qué se puede hacer, que considero que puede ser la que da más juego, ¿no? ¿Qué aspectos clave hay que tener en esta situación de aprendizaje que debemos seguir, ¿no? Lo que os comentaba, ¿no? Tiene que ser creativa, colaborativa, porque al final somos seres sociales, estamos todos implicados y unidos, ¿no? Queramos o no queramos, ¿no? Por lo que al final el aprendizaje tiene que ser social, ¿no? Es importante, como os comentaba, ¿no? Que la actividad que planteemos esté vinculada a la vivencia del alumno. En este caso, los residuos consideramos que es un tema cotidiano, ¿no? Porque en su familia generan residuos, su- sus padres y madres son los responsables de tirar la basura, ¿no? Ya tengan una bolsa o muchas bolsas en casa, ¿no? Con lo que esta temática le da de lleno, ¿no? Y como os comentaba antes, en esta parte el maestro y la maestra tienen un papel más como de facilitador, ir motivando
y dando los diferentes conocimientos, herramientas para que el alumnado vaya también siguiendo, ¿no? Con el tema de los residuos y la basura, pues planteamos también que la aplicación es real, ¿no? Porque en muchísimas familias todavía hay muchas lagunas de a dónde va cada residuo que generamos en casa. Por ejemplo, el papel de aluminio da, es uno de los que la gente no sabe que va al contenedor amarillo, o, o que va a haber que separar la materia orgánica por fuerza, y que si se hace bien se fabrica compost, y la importancia de ese fertilizante o abono muy rico. Entonces, o que va a haber mucho nicho o posibilidades económicas o de conseguir empleo en un futuro en aquellas actividades que estén relacionadas con la economía circular, con lo que se puede plantear esa vinculación real con el alumno, ¿no? Que le llegue, ¿no? También, como os comentaba antes, la parte de que la actividad sea inclusiva para que todo el mundo pueda participar, tanto con el alumnado como si vamos a formar o que participen e involucrar otro tipo de personas que tienen otras necesidades especiales, ¿no? Y a ser posible también empezar con unas tareas que vayan hilándose unas a otras y ahí aumentando la complejidad, ¿no? Desde qué consideran los alumnos que son los residuos, qué ideas tienen, qué falsas creencias hay sobre la gestión, que en este tema hay muchos mitos, hasta posteriormente qué es lo que hacemos la familia, la ciudad, o se puede hacer en Andalucía, qué supone para Europa el reciclar, ¿no? A mí me gusta mucho decir en otras ponencias que la Unión Europea dijo hace unos años que el reciclaje era estratégico para el bienestar y el desarrollo económico de Europa, ¿no? Entonces a mí eso me gustó mucho porque ya pensé y dije, bueno, pues ya podemos justificarlo, ¿no? Como muchas veces te dicen, no, es que hay que invertir en armas o en el ejército porque es estratégico para nuestra defensa, ¿no? Pues en este caso es igual el reciclaje, ¿no? Para mantener nuestro nivel de vida, el desarrollo económico y tener empleo, necesitamos reciclar muchos de los materiales que ahora mismo estamos abandonando en vertederos porque faltan, ¿no? Falta litio, por ejemplo, que muchas veces al no poder depositar el móvil en el sitio correcto, acaba en un desguace o se lleva a otros países que contaminan y no se aprovechan los metales que tienen, por ejemplo, esos teléfonos inteligentes, ¿no? Con lo que al final, gracias a estos aspectos que tenemos que tener en cuenta en nuestra situación de aprendizaje, podemos hacer una actividad que sea innovadora y atractiva para ellos, ¿no? Esta parte voy a ir un pelín más rápido porque tiene su parte de dureza. La propia Junta de Andalucía, la Consejería con sus instrucciones, pues vienen como una especie de plantilla que podemos rellenar en las situaciones de aprendizaje, ¿no? Aquí me gusta decir que, bueno, nosotros muchas veces con las empresas privadas no dominamos tanto lo que es la planificación estratégica, no estamos tan acostumbrados, no manejamos Seneca, igual nos envidiáis por ello, ¿no? Que nosotros somos muchas veces más en lo que es aunque planifiquemos las actividades, pero muchas veces el ligar las actividades más al currículum, esa parte como no solemos evaluar después, tenemos un poquillo menos de conocimiento, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, referida a la asignatura, por ejemplo, de conocimiento natural, social y cultural, ¿no? Pues podemos plantear, pues, decir aquí qué producto final podemos hacer, ¿no? Y a mí me gusta mucho cuando vi esta fotografía porque ya de por sí da muchísimos juegos y muchísimas ideas de qué podríamos hacer con el aula, ¿no? Con lo que, como daremos la presentación, para que podáis verla, podéis hacer incluso un check, o sea, ver con un stick a todas las cosas que habéis hecho vosotros o hacéis con vuestro alumnado, ¿no? Desde que hagan una narración, la bibliografía, que se explique una experiencia del alumno, de los profesores, de alguien vinculado al colegio, como si es incluso inventada, ¿no? El poder hacer una encuesta, ¿no?
para tanto a la familia como, por ejemplo, nosotros planteamos en nuestra situación de aprendizaje, que hablaré de ella más adelante, preguntarles a los comercios de la zona qué hacen. Se puede grabar un podcast de radio también, hacer una entrevista y bueno, y también el tema artístico, ¿no? Grabar una canción, desde grabar una canción, a hacer un poema, hacer una representación teatral, tanto en el colegio como llevarla a la calle o a algún sitio. Debates que también son muy interesantes para que el propio alumnado aprenda a exponer sus ideas, ¿no? La educación digital, que cada vez está más en un auge y que se va a potenciar más, ¿no? Muchos centros educativos tienen ya páginas web, blogs, redes sociales, los podcasts que se podían hacer ahora, que muchos centros hacen programas de radio y no es necesario ya emitir en directo. Se puede hacer, se puede grabar después el audio digital y pasar por, por plataformas de internet tipo ebooks o incluso simplemente por WhatsApp, el audio, con los grupos de delegados de padres y de madres que hay, de familias. Y bueno, también el tema de hacer un álbum, collage con materiales reciclados, reutilizados, maquetas. El breakout es como una especie de skate room, ¿vale? Que también se puede, que utiliza candados, etcétera. Skate room, investigación, con lo que hay un montón de posibilidades y yo os invito a después ir a, a esta presentación, a esta parte de qué se puede hacer, porque creo que os puede servir muy de utilidad, os puede servir muy de utilidad, tanto para reafirmaros en todas las cosas chulas que ya hacéis, ¿no? Como por el hecho de también de ver qué se puede plantear, ¿no? Con las competencias específicas que puede haber también dentro de un curso, ¿no? Pues aquí hay algunas que vienen en los propios, en el currículum de primaria, ¿no? Como identificar las características de diferentes elementos, sistemas del medio natural, social y cultural, analizar su organización, propiedades, cómo se relacionan entre sí, reconocer el valor del patrimonio cultural y natural y sobre todo fomentar para emprender esas acciones que van encaminadas hacia un uso responsable que, que incida en la conservación y en la mejora del medio, ¿no? Y después, bueno, pues también entre los criterios de evaluación, pues está hacia las actitudes de respeto que se tiene ante el medio natural y cultural y reconocer la importancia de conservar el espacio urbano, ¿no? Hay muchas veces en el tema de los residuos que se dicen, no, yo es que tiro los papeles porque así hay limpiadores, ¿no? Gente de limpieza que limpia, ¿no? Y nosotros planteamos que si los ayuntamientos se gastaran menos dinero en limpieza, que es una de las partidas más importantes que hay ahora mismo, pues podrían invertir ese dinero en otras cosas, ¿no? Como en becas o mejoras de parques o de los propios colegios, ¿no? O incluso para dar servicios, ¿no? De sanidad, ¿no? Con lo que es importante el decir que, bueno, como hay que gastarse dinero, o en esto, pues yo no hago mi parte, ¿no? O también, o bueno, no es mi responsabilidad, ¿no? También no es nuestra responsabilidad el de tener a alguien que sea un ladrón, por ejemplo, pero si vemos una actitud delictiva, avisamos a la policía, ¿no? Entonces ahí hay que apelar que si otras veces lo hacemos, ¿no? Como por ejemplo cumplir las normas de circulación o si nos las saltamos sabemos que podemos tener una consecuencia, una sanción, porque ante la responsabilidad que tenemos con los residuos no nos lo tomamos en cuenta, ¿no? Es importante incidir en ello tanto en el alumnado como también en las familias, ¿no? Y bueno, pues entre los saberes también vinculados, pues podéis encontrar en el currículum algunos de ellos, como este que os he puesto yo como ejemplo, ¿no? El, los estilos de vida saludables que hay, ¿no? Con la necesidad de reducción, reutilización y reciclaje de los propios materiales. Bueno, y esta parte que ya lo tengo puesto para que lo veáis, ¿no? Como a veces pues, se vinculan unas competencias con otras, ¿no? Y ahora sí me parece más interesante para un webinar tan corto, ¿no? Como el que tenemos hoy, ¿no? Que tampoco es cuestión de que sea muy extenso.
hablar un poco más de esta secuenciación didáctica, que también tiene una serie de guión o de fases que interesa seguir, ¿no? En este caso los pasos son 6 y aquí vamos ya concretando o también matizando algunas de las cosas que ya hemos ido diciendo, ¿no? Explicarle al alumnado por qué vamos a hacer la actividad, qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Para movilizarlo, ¿no? De ahí el tema de plantearle un producto final que vamos a hacer o reto puede ser muy atractivo, puede cambiar un poco la dinámica o la rutina de la clase y sobre todo motivarlos, ¿no? De cómo podemos mejorar ambientalmente el centro, cómo podemos evitar que haya tantos residuos o qué maneras divertidas podemos encontrar de reutilizar materiales que pueda ser tanto para decorar el colegio como para fabricar juegos que se puedan utilizar en él, ¿no? Partimos siempre de lo que sabe el alumnado, qué conocimientos tiene, tanto reales, ¿no? Como algunas nociones o creencias falsas, ¿no? Siempre sale a colación muchas veces que todo va a la misma planta, ¿no? De residuos, ¿no? Y es cierto. Nosotros siempre ponemos el ejemplo de también todos los niños van al colegio y unos van a primero A y hay otros que van a sexto A, ¿no? Y se sabe a dónde va cada alumno y cada alumno va a su clase, ¿no? Pues en las plantas de tratamiento, dentro de que el sistema es mejorable, se sabe que si viene la basura mezclada de los contenedores principalmente gris, que va por la línea y ahí se recuperan la mayor parte de materiales que se pueda, principalmente plásticos de alta densidad, tipo como los botes de detergente, ¿no? O todo el tema metálico que se recupera muy fácil en las plantas gracias a los imanes. Y en cambio, cuando viene el contenedor, los residuos que vienen del contenedor amarillo, se tratan de otra manera, ¿no? Entonces, es importante, una vez que el alumno ha captado la atención, el saber ver qué sabe, activarlo y sobre todo él, a partir de ahí ves cómo esos conocimientos pueden ir aumentándose, ¿no? Explorando con ellos, ya sea en clase, utilizando vía Google, por ejemplo, utilizando las nuevas tecnologías, mm, investigando por el barrio o haciendo visitas a una planta de tratamiento, que haya reuniones con a lo mejor alguna asociación ecologista que quiera dar una charla sobre residuos, los mismos representantes políticos, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues reflexionar y todo ese conocimiento nuevo que va surgiendo, como pueda ser consultar las ordenanzas del pueblo, ¿no? Del municipio, la ciudad y ver dónde que existen puntos limpios, dónde están, cuáles son los horarios y qué se puede llevar a ellos, qué posibles sanciones hay, o simplemente eso, o en qué horario se puede tirar la basura, ¿no? Al final, con esos conocimientos en la situación de aprendizaje hay que buscar la forma de poder aplicarlos de forma que podamos resolver la propuesta que hemos dicho, ¿no? Y sobre todo, importante, ¿no? Dentro de ese reto o producto que vamos a hacer, desde una representación teatral, como si es una página web, como si es una campaña, el que esas herramientas que hemos utilizado y esos procesos y esas dinámicas, que podamos aplicarlos en otros contextos, ¿no? Y, y también con ellos que se puedan evaluar, importantísimo y que forma parte de la situación de aprendizaje, el poder comunicarlo y celebrarlo también, ¿no? Hemos estado estas sesiones trabajando en este asunto, hemos creado esto y informarnos ya solamente a las familias, ¿no? Incluso, si se puede, también hasta prensa, ¿no? Y sobre todo al final el ver a las diferentes partes que han participado, en mayor o menor medida, pero el, el transmitir y compartir ese éxito, ¿no? Yo creo que muchas veces prestamos muchísimo esfuerzo en movilizar, en motivar y cuando llegamos a la parte final, que es verdad que estamos ya un poco más cansados y directamente quemados,
a veces la evaluación es simplemente como forma parte del resumen final, ¿no? Y se nos olvida un poco, aunque lo hagamos, ¿no? Esa parte de comunicar, pero el darle la importancia, ¿no? Para que de esa manera el alumnado que es protagonista vea reforzado lo que ha sucedido y de ahí también el celebrarlo, ¿no? Porque ustedes como maestros y maestras podrían estar dando el temario, por así decirlo, ¿no? O hacer fichas o dar de PowerPoint en PowerPoint o de presentación. Y si os metéis en en estos enredos o situaciones también de aprendizaje, es porque sabéis que pueden ser significativas y de ahí también el hacer partícipe de los resultados, ¿no? Por último, la parte también que viene con el tema de las evaluaciones, de las rúbricas, que en esta parte sabéis vosotros más que yo y estáis más acostumbrados a realizarlas, ¿no? Hay plantillas o ejemplos que podemos también darnos y se trata de ver cómo las diferentes capacidades que ha ido adquiriendo el alumnado, ¿no? Para tanto en conocimiento, en habilidades, como también en la actitud que ha tenido y en lo que ha participado, ¿no? A veces se puede hacer los conocimientos desde un simple test de conocimientos previos y uno final que puedan servir para medir el impacto de la acción formativa o ver también cómo las interacciones que ha habido y cómo el alumnado ha podido presentar pues canciones, poesía, etcétera, ¿no? Y ahí pues nos puede servir para evaluarlo. Deciros que en esta prácticamente primera media hora hemos estado viendo esta parte más teórica. Deciros que, bueno, si tenéis alguna duda, cuestión que plantear, podemos ir viéndola o antes que pasar a la siguiente parte, que ya es más práctica. Así que ya me decís si queréis comentar cualquier cuestión o también mi compañero Álvaro, etcétera, podéis hacerlo, ¿vale? Hola, buenas tardes, Paqui. Creo que le había dado a Paqui paso para poder hablar, ¿no? Puedes hablar si quieres, Paqui, que te he visto con la mano levantada. No sé si la compañera quiere comentar algo. Mm, vale, pues si la compañera no quiere participar en este momento, pues si queréis continúo en esta parte. Aquí. Bueno, ¿sabéis, conocéis los Perdona, currículum? Rodrigo, creo que es Lucía Martín si quiere participar, que ha levantado la mano por si quieres darle paso antes de continuar. Vale, gracias. Álvaro, ¿tú puedes darle también? No, Vale, pues no, parece que se ha arrepentido. Bueno, si queréis participar, para, recordad nos- eso. para nosotros Ahora, muchas veces es más cómodo a través de las preguntas, ¿no? Escritas, más que más que dar paso muchas veces por el audio, que a veces es más complicadillo, como prefiráis. Nunca son dos webinares iguales. Si no, continúo. Vale, pues continuamos. Bueno, en el currículum educativo, por suerte, cada vez son más verdes, ¿no? Están ambientalizados, ¿no? Podéis encontrar diferentes aspectos y contenidos, ¿no? Para poder trabajar el tema de la sostenibilidad y los propios residuos, ¿no?
Principalmente está el tema de adquirir hábitos que sean sostenibles y que haya esa conciencia y responsabilidad, ¿no? En la protección y la conservación del medio ambiente, ¿no? De ahí también como importante el formar parte de la gestión de los residuos. Para ello tenemos que conocer qué va a cada contenedor y qué medidas podemos tener para que se mejoren, ¿no? Al igual que, y aplicar las diferentes Rs, principalmente la de reducción y reutilizar. Y bueno, y también estos principios de la economía circular que todavía son relativamente nuevos, ¿no? Actividades prácticas, pues siempre se ha llevado desde el inicio el contacto con la naturaleza, el conocer el medio ambiente, tanto el natural como el urbano, porque se entiende que si tú adquieres una vinculación emocional con el medio ambiente, eres más propenso a conservarlo, al igual que si aprendes a cómo funciona, ¿no? Con el tiempo también ya se ha aprendido que funciona mucho mejor si a la gente además le empodera, ¿no? Entonces, ahí dentro de la gestión de los residuos. Respondiendo a lo que comenta la compañera Lucía Martín de la Rábida sobre los tipos de plantas de tratamiento que hay en Huelva. Comentarte que las plantas que hay en Huelva, hay una Antarsis que es muy pequeñita, que funciona muy bien. De hecho, yo creo que es de las que mejor funciona en Andalucía por el hecho de que al ser pequeña, y recibir poco volumen de residuos, lo tratan muy bien, ¿vale? Después hay otra que está en Villarrasa, que es la más grande de la provincia, esas dos, ¿no? Y también sabemos que aunque no sea una planta de clasificación general con su vertedero y planta de compostaje, también creo que a las afueras de Huelva también hay otra pequeña planta que es de envases, ¿vale? Que también es útil de conocer, ¿no? Nosotros siempre planteamos que es muy importante la visita a los vertederos, ¿no? Hay personas adultas y también los profesores, ¿no? Que dicen, no, es que no queremos ir porque huele mal, ¿no? Y ahí nosotros siempre hemos sido muy estrictos y decimos, es que es necesario que la gente huela mal, ¿no? Para que sepa qué son los residuos y la importancia, ¿no? Hay un divulgador muy importante español que comenta, dice, el problema, habría que haber huelgas de limpieza para sensibilizar, ¿no? Que fueran todos los años, ¿no? Para que la gente muchas veces no ve el residuo porque no lo ve. Y es verdad que hay partes de la ciudad o incluso de las playas, ¿no? Que están sucias, ¿no? O el bosque. Pero esas playas o bosques que están relativamente sucios, por ahí seguro que en mayor o menor medida ha habido sistemas o recogida de basuras, ¿no? Si no, nos encontraríamos con estas fotos o vídeos impresionantes, ¿no? Que hay en países en vías de desarrollo, en el que no puedes acceder a la playa y no ves la arena de la cantidad de residuos que hay, ¿no? Y entrar en el agua es imposible, ¿no? Entonces es importante el visitar estas plantas de tratamiento porque ahí el alumno se da cuenta de que la cantidad de kilos o miles de kilos que se gestionan a diario, ¿no? Porque si cada uno de nosotros estamos en torno a 1,5 kilos de residuos por día, imaginaros cualquier ciudad o capital lo que generamos, ¿no? Y al final, sobre todo porque dentro de los recorridos que hay en la educación ambiental, si os estaba diciendo que si teníamos una experiencia en el medio natural y conocíamos cómo funciona, esa vinculación y ese conocimiento de él nos puede servir para que haya unos hábitos de respeto y de conservación, ¿no? Pero lo que mejor está funcionando es hacer a las personas, y en ello entran del alumnado de infantil, hacerlo corresponsable, ¿no? Que al fin y al cabo la administración, las entidades, el propio centro educativo, tiene que realizar un diálogo mucho más horizontal entre todos y apelar a esa actividad, a esa parte proactiva y en el que el espacio
o sea, las personas se hagan también corresponsables del espacio, ¿no? Como ha servido muchas veces las experiencias de los huertos escolares, ¿no? O los huertos comunitarios, ¿no? Que al fin y al cabo después, una vez que tienes un huerto o que has plantado un pequeño jardín botánico en un instituto o en una zona, esos propios chavales y chavalas que han estado trabajando en ello miran más para que esté limpio, ¿no? Y que otros compañeros también incluso no lo ensucien, ¿no? En cambio, si un espacio está más degradado, se tiende a poder ensuciarlo más o a conservarlo menos, ¿no? De ahí importante, ¿no? Dentro del enfoque también de la sostenibilidad, pues podemos jugar con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Con los ODS, que creo que era el número 12, que era el que se vinculaba con la producción sostenible, ¿no? Que tenemos, ¿no? Y sobre todo esa parte de economía verde, que es el futuro, vamos, y en el que nuestro alumnado va a encontrar trabajo el día de mañana, ¿no? Y por supuesto, pues bueno, pues las competencias que se trabajan desde el desarrollo de unos hábitos y conocer el medio natural, más en educación infantil, a tener esos valores cívicos y sociales. Y por último, también más en secundaria, también el acercarnos mucho más al conocimiento científico o incluso sería ideal el fomentar el emprendimiento, ¿no? Que la gestión de los residuos no sea solamente el depositar los residuos en el sitio correcto o el reciclaje, ¿no? Sino que pensáramos más allá, ¿no? Ejemplos de situaciones de aprendizaje circular que nosotros hemos visto por aquí y que también creemos que puede ser importante, ¿no? En primer lugar, bueno, espérate, voy a parar un momentito que creo que hay más preguntas. Mm. Sí, la planta de Antequera la conocemos también nosotros. Nosotros hemos estado en todas las de Andalucía y la planta de Valsequillo de Antequera sí es muy positiva. Yo creo que de las que funciona mejor también es la de Alendín, que está en Granada, porque también es de las más modernas de Andalucía, ¿vale? Entonces allí muchas veces las plantas han mejorado mucho con lectores y sensores ópticos en los que es más fácil de ver de determinar cuál es el residuo y así se favorece el reciclado, ¿no? Antiguamente, que por suerte cada vez hay menos, ¿no? Antiguamente en el recorrido, ¿no? Había personas que de manera manual extraían los residuos, ¿no? Principalmente botellas de vidrio porque bueno, se veían grandes, ¿no? Y si se rompen en cristales son preocupantes, pero sobre todo también muchas veces objetos voluminosos, como podían ser cajas de frutas, ¿no? Tanto de madera como de plástico, o sobre todo los envases de detergente tipo suavizante o de la lavadora, porque esos son, al ser un plástico de alta densidad, después son más caros, ¿no? Y claro, y la planta después tiene una recuperación y un retorno económico mucho mayor. Cosa que también a veces a la gente parece que le molesta, ¿no? Que con nuestros residuos haya gente que haya actividad económica, ¿no? Cuando, en opinión mía personal, considero que es muy positivo por el hecho de que así se favorece el reciclado, ¿no? Y se crean más empleos como está demostrado, ¿no? Sí, al hilo de, bueno, con lo que comenta Miguel de Torrox, Málaga, muchas gracias, es importante de los RAE, ¿no? De aquellos residuos, aparatos eléctricos y electrónicos que generamos, ¿no? En el propio centro, en el propio centro de ustedes se generan, ¿no? Estos aparatos eléctricos y electrónicos como ordenadores, por ejemplo, ¿no? Proyectores, ahora con las pizarras digitales que son más complicadas de reciclar, pero también se pueden hacer pequeñas campañas con las familias, ¿no? Como puede ser de recogida de teléfonos móviles, por ejemplo, antiguos, ¿no? Que muchas veces le hemos cogido mucho cariño a un móvil antiguo y lo metemos en un cajón y no tiene sentido, ¿no? Si no funciona a día de hoy y lo metes en un cajón, no, dentro de 3 o 4 años no va a funcionar, ¿no? Nosotros hemos participado en campañas de los RAEs y alguna vez, hasta estos últimos años,
todavía nos aparecían Nokia, ¿no? Que quedábamos diciendo, wow, esto ya es, aparte de que yo necesito un plan de pensiones, digo, esto no lo ha visto cualquiera, ¿no? Lo que es un Nokia, ¿no? Pero sí, gracias Miguel por el apunte de los aparatos eléctricos, ¿no? Y Silvia. Mm. Comenta Silvia de Sevilla Capital, bueno, dentro de todos los colegios, la verdad que también en infantil hace un trabajo fantástico. Y con el tema del plástico, pues bueno, en Sevilla hay varias plantas. La más grande es la que está en Alcalá de Guadaira, ¿vale? Pero a mí me gusta más si quisieras ir a la que hay de la Mancomunidad de La Vega, que está a las afueras de Guillena. Esa planta es más pequeñita, es más accesible y a mí me gusta más porque ves más del proceso. Es verdad que a lo mejor para infantil no sé si te van a dejar ir a las instalaciones por seguridad, etcétera, pero se pueden hacer cosas, ¿no? Y bueno, y el tema del compostaje, pues es importante, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Seguimos por el chat si queréis también, ¿vale? Preguntad o aprovechad. Estamos hablando de residuos en general, ¿no? Y en sostenibilidad y bueno, que es de situaciones de aprendizaje, pero como os decía, hay que dar margen, ¿no? Al alumnado, a los participantes y entonces pues la flexibilidad tiene que ser máxima con lo que aprovechamos para preguntar sobre cualquier cosa que esté relacionada, ¿no? Para nosotros, yo creo que puede ser importante y fundamental empezar por, como el proverbio chino, ¿no? De antes de salir por el mundo, date una vuelta por tu casa, ¿no? En este caso, en el centro educativo es realizar una ecoauditoría, ¿no? ¿Qué residuos generáis en el centro educativo? Como comentaba antes, se vuelve más complejo si tenéis laboratorios o formación profesional o incluso comedor y ver cómo están puestas las papeleras, ¿no? Mm, Aquí hay mucho tipo de debates también. Es verdad que hay gente hay colegios en los que dentro de las aulas tienen tres tipos de papelera. La de papel, bueno, la de general con restos orgánicos, la de papel, la de papel y hay algunos que tienen plásticos y envases, ¿no? Hay otros centros que normalmente en las clases solamente tienen la papelera a lo que se echa lo que es genérico y azul, y de envases pues las tienen más en los pasillos o en zonas comunes tipo patio, ¿no? Eso es cada colegio, tenéis que verlo, ¿no? También puede ser una parte de un ejercicio el determinar y pesar la basura que se realiza durante el año. Perdón, a lo mejor durante un día o una semana, ¿no? En este caso, ahí lo que tenéis que hacer un esfuerzo mayor y sobre todo coordinaros también con el personal de limpieza que hay en el colegio y el instituto, ¿no? Y bueno, y con los compañeros que llevan los laboratorios, pues ve también qué tipo de residuos hay, ¿no? Aquí la mala noticia que nos encontramos, sobre todo, por ejemplo, en la formación profesional o en escuelas de arte, es que, por ejemplo, había una escuela de arte que, como tenía temas de impresión de arte gráfica, pues un tipo de alcohol que el isopropílico es un material especial, ¿no? O sea, es un residuo especial, entonces ahí tiene que contratar a un gestor autorizado, ¿no? Por lo que eso muchas veces es un rollo para el propio centro educativo porque tiene que pagar por esa gestión, ¿no? Y bueno, todos sabéis el problema económico que siempre tienen los centros educativos que siempre quieren tener más, ¿no? Para las actividades, ¿no? Entonces, pues dedicarle más dinero a los residuos es un rollo, pero la ley lo determina, ¿no? Entonces nosotros planteamos esa ecoauditoría, ¿no? ¿Qué contenedores tenéis en clase y quién se encarga de ello, ¿no? Importante, una vez que tenemos como caracterizado qué tipo de residuos generamos y en dónde y cómo lo estamos haciendo, pues el plantear esa campaña de mejora y podéis hacerlo a diferentes grados de alcance, ¿no? Desde los propios alumnados y profesorado del centro, a implicar en la medida de lo posible a la familia
o como planteamos nosotros en el concurso nuestro de Juntos por el Reciclaje, incluso a los comercios o al barrio, ¿no? Al entorno más cercano, ¿no? Y esa campaña pues puede ser desde cartas, podcast, página web, infografía que se diseñe también, que se puede incluso hacer desde un punto de vista artístico, utilizar inteligencia artificial, como lo haremos también ahora en esta serie de programitas que ya vosotros cada vez utilizáis más, ¿no? Todos estos elementos pueden ir sirviendo, ¿no? De forma que con la propia clase se puede jugar como si fuera un departamento de marketing o de comunicación al que se le encarga esa campaña de concienciar y sensibilizar y de ver cómo mejorar, ¿no? O simplemente somos un equipo de investigadores o de periodistas en el que se puede trabajar tanto las noticias relacionadas con el tema de los residuos en tu municipio o en Andalucía, ¿no? Ahora mismo el tema candente que hay, porque los residuos es un tema que se va a hablar mucho y cada vez más, es que como hay que reducir tanto los residuos que se generan y que se depositan en vertederos y que Europa exige que se traslade al ciudadano el coste real de la gestión, los ayuntamientos se ven obligados ya también a poner ese contenedor marrón o hacer un sistema de recogida puerta a puerta en el que depositemos los residuos, ¿no? Aquí en Andalucía, por desgracia, vamos retrasados o muy retrasados frente a otras regiones de España, principalmente del norte, como puedan ser País Vasco o Cataluña. La buena noticia que tenemos es que, bueno, como hemos llegado de los últimos, también podemos ver y saber lo que otra gente, otras regiones han hecho ¿sabes? Como positivo y negativo, ¿no? Podemos ver los fracasos que ha habido en Cataluña o en el País Vasco y nosotros ahorrarnos, ¿no? Lo que indica ahora mismo el tema de los residuos y la gestión es acabar con el anonimato de la bolsa de basura. Si nosotros pusiéramos una bolsa de basura en un contenedor con un código QR que nos identificara o un contenedor que solamente puede utilizar nuestro bloque de vecinos, etcétera, ahí se mejora en gran parte el tema de la recuperación y reciclado de los materiales, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, en este tema hay mucha polémica, tanto por personas que no quieren o por el hecho de la privacidad, ¿no? Que podamos tener, ¿no? Pero lo que se pide es que la factura que pagamos por la gestión de nuestros residuos varíe, ¿no? Y que no es lo mismo una persona que se desentiende y que tiene únicamente una bolsa de basura única en su casa y que no le pase nada frente a aquellas personas que sí están concienciadas, que tienen varias y que hacen su labor, ¿no? Y que según ese volumen que tengamos, pues que se paga un precio distinto porque no es igual un piso con una familia que un piso destinado a lo mejor a turismo, ¿no? No pueden tener el mismo coste, ¿no? Entonces, todos estos temas se pueden trabajar y pueden servir también como para generar debates sobre qué opina uno y otro, porque la verdad que cada vez más en periódicos tipo El País o cualquier de prensa vaya a encontrar reportajes de este tipo porque hay que, hay que separar muchísimo más e incluso a los ayuntamientos, porque muchas veces los partidos políticos locales no quieren entrar ahí mucho porque le da miedo que pueda costarle las elecciones, pero van a tener que hacerlo, ¿no? Entonces vosotros como centro educativo podéis servir también tanto para dar ejemplo como influir o a meter un poquito de presión, ¿no? También se pueden hacer campañas sobre residuos específicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, después veremos, hay incluso centros educativos que de ciertas cosas han hecho un punto limpio, ¿no? Por ejemplo, de recogida de aceite, que normalmente pueda venir
una ONG, una entidad para llevarse ese aceite. Es verdad que el aceite es más problemático porque también mancha, pero de ropa usada. Aquí nosotros siempre, por el cariño que tenemos y por saber que funcionan muy bien, nos encanta colaborar con la ONG Madre Coraje, ¿no? Pero bueno, hay otras también, ¿no? Por ejemplo, la labor que hace Caritas, ahí está, ¿no? Con el tema de la ropa, es muy importante. Y bueno, y también con aparatos eléctricos se pueden hacer, ¿no? Incluso en algunos sitios, si hay padres y madres que sean manitas, incluso plantearse algún pequeño taller de reparación de aparatos eléctricos podrían ser, ¿no? O haciéndolo con cuidado, el poder fabricar jabón con aceite usado también es otra de las cosas que se utilizan como actividades dentro de ese planteamiento de aprovechamiento de residuos, ¿no? Al hilo de esto de comentar que la industria textil es una de las más contaminantes que hay, ¿no? Con lo que creo que es la segunda, el sector económico que más consume, es un tema de interés, sobre todo más en secundaria, ¿no? El tema de la ropa, su fabricación, cómo nos aburrimos de ella, y incluso después también, pues ahí lo pondré ahora justamente aquí que aparece, ¿no? Incluso esos residuos específicos, como pueda ser de ropa, se puede plantear cómo darle una segunda vida y alargar ese proceso, ¿no? En ese sentido, las plataformas colaborativas tipo Wallapop o Vinted, ¿no? Son muy útiles porque aquello que tú no quieres y que ibas a tirar, ¿no? Si lo vendes por un buen precio o pequeño a otra persona, se entiende que la otra persona lo va a utilizar, ¿no? Al fin y al cabo, no sé si conocéis, hablamos de residuos, pero residuos en la propia definición es aquello de lo que una persona se quiere desprender de él. O sea, en la definición de residuo no viene que sea algo que sea inútil, ¿no? Simplemente tú ya no lo quieres y te quieres desprender de él o estás obligado a desecharlo, pero no quiere decir que otra persona lo pueda utilizar, ¿no? Desde papeles viejos que se pueden utilizar para reciclar o reutilizar por la parte de atrás, ¿no? Como estamos entre adultos, a mí me gusta siempre hacer esta broma, ¿no? Que los residuos son como las antiguas parejas, ¿no? Tú las has dejado porque ya no te sirven, porque no son útiles, por estas razones, ¿no? Pero después no quiere decir que otras personas les vaya bien con ellas, ¿no? O incluso sean felices, ¿no? Entonces, sirva este ejemplo un poco más, o esta broma, como para decir que lo que tú no quieres no quiere decir que no sea útil o que otra persona no le pueda ser interesante, ¿no? Entonces, pues se puede idear estos proyectos circulares de mercadillos solidarios, también de libros, por ejemplo. A nosotros nos gusta otras iniciativas que hay, como por ejemplo, ¿no? El ver qué libros viejos hay en las casas o que no se utilizan ahora mismo, ver si esos libros que trae el alumnado y las familias a las casas pueden servir para hacer una biblioteca o mejorar la biblioteca del colegio, o si esos títulos están en las propias bibliotecas municipales y podemos donar esos libros que hemos recogido. Si se hace algún tipo de evento temático con una serie de libros, como puedan ser a lo mejor de ciencia ficción o de, como incluso novela más negra, ¿no? O de poesía, mejor dicho, ¿no? O si planteamos hacer una actividad como un book cruising, ¿no? Que podamos soltar en la ciudad o en el pueblo parte de esos libros que hemos recogido, ¿no? Las posibilidades son muchas, ¿no? Y podemos hablar de tanto de esa ropa o como de esos libros que al fin y al cabo tenemos en nuestras casas, ¿no? Voy a leer un poquito que he visto. Ah, qué bien el tema del armario del zapatero. La verdad que es buena idea, ¿no? Bueno, ya, claro, aquí el tema de que comenta Miguel Eh, ya es de Rodrigo, nivelazo, ¿no?
como ellos no pueden leer lo que te están escribiendo, léelo en voz alta para que ellos sepan de lo que estás hablando. Gracias, Álvaro, y disculpa. Comenta María Jesús de la Escuela Infantil Pedro Expósito de Jaén que ellos tienen un armario y un zapatero en las que las familias donan aquella parte principalmente de ropa que ya se las habrá quedado pequeña y que está bien, y que incluso se aprovechan hasta bañeras, sillas de coche, carros, que puedan utilizar otras familias, ¿no? Así que muchas gracias por el apunte, María Jesús. Y Miguel comenta que en el departamento de informática y con empresas del entorno que tienen un pequeño taller de reacondicionado de dispositivos móviles. Entonces, claro, ahí le puede dar una segunda vida a los aparatos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la empresa nuestra, la mayoría de los ordenadores portátiles son reacondicionados. No son ni nuevos ni viejos, simplemente es que como ordenadores de segunda mano, a los que se ha actualizado y se ha puesto unas piezas más potentes y se han aprovechado otras, ¿no? Entonces, muchas gracias, Miguel. Y es verdad que los dispositivos móviles son más difíciles de reparar, así que felicidades, Miguel, pero muchos ordenadores, principalmente de ordenadores de mesa, tipo torre, eso sí funcionan muy bien, ¿no? También con el tema de electrónica, pues se puede aprovechar la asignatura muchas veces de tecnología para esa parte. El tema artístico, ¿no? Que en los colegios tenéis a muchísimas personas con inquietudes y profesionales y bien formados, ¿no? Para aprovechar, ¿no? Ya sea en el que aquí los residuos y el reciclaje y la sostenibilidad tengan un papel principal o secundario o de apoyo o complemento, ¿no? Puede ser una obra de Navidad, por ejemplo, un teatro en el que, o de la obra de final de curso, en la que principalmente se utilicen materiales reutilizados, utilizar muchísimo el tema de vídeo, es verdad que está ahí la protección de datos como es lógico, pero cada vez más fácil el poder editar vídeos, existen aplicaciones. mm, si el profesorado no lo tiene en secundaria, si se le permite o tal, tienen los alumnos mejores móviles que nosotros. Entonces, o si lo permite el instituto, es- hay inversiones como por ejemplo tú puedas tener un mando para estabilizar la imagen o unos pequeños audios de solapa para poder grabar mejor el sonido. Es relativamente barato el poder tener un pequeño set de grabación y poder hacer unos vídeos de calidad, ¿no? Nosotros hemos colaborado con campañas y la verdad que da mucho nivel, muchas propuestas que dan de colegio. Hoy hemos participado en Cádiz, en Algeciras, creo que fue la gala, corrígeme Álvaro, un programa que se llama Elegimos la Tierra, que le daban un premio de 5.000 euros a Sí, ha sido en la, Algeciras. En Algeciras era para centros de la provincia de Cádiz. la Y se ha Fundación realizado otros años, se ha realizado en Madrid, en Asturias, en en Sevilla. Sevilla. Ujú. La Fundación EDP pues, le daba un premio de 5.000 euros, principalmente en placas solares o climatización, al colegio que daba medidas para ahorrar energía, ¿no? Y bueno, pues varios colegios han mandado lo que son vídeos de propuestas y de acciones, incluso al ser evidentemente Cádiz, han tirado también por el tema del carnaval y ha habido propuestas excelentes, ¿no? Antiguamente siempre, vamos, en educación ambiental se ha utilizado mucho hacer una canción con el reciclaje, principalmente siempre se proponía hacer tipo rap, pues bueno, ahora mismo muchos de vosotros conocéis y ya utilizáis herramientas tipo Suno, a nosotros por ejemplo nos gusta mucho, en el que fácilmente puedes hacer música, ¿no? Y la inteligencia artificial de manera gratuita y rápida, según el estilo que tú elijas puede crearte letras, ¿no? Le pides al alumnado que haga la letra relacionada con los residuos u otra temática diferente. Aquí podemos ir, hablar también de educación para la igualdad y te hace la canción, puedes elegir
de tipo pop a la música esta más terrible que muchas veces escuchan nuestros jóvenes, ¿no? La fotografía, con literatura con todos los estilos, como cuentos o poesía. Aprovecho aquí para hacer publicidad en nuestro proyecto, que tenemos el concurso de proyectos circulares, en el que después se editan libros con ¿sabes? Con los cuentos o con las ilustraciones de infantil ganadoras, que también le hace mucha ilusión. El año pasado, cuando le repartimos los libros a los ganadores, se les veía el orgullo de haber participado. Y bueno, y todas las artes plásticas con el tema de poder hacer escultura o decorar una zona con materiales reutilizados, ¿no? Puede ser interesante. Al hilo también de la ecoauditoría que planteé al principio, pues está el tema también de intentar que el recreo, en la medida de lo posible, pues sea un espacio de residuos cero, ¿no? Evitar que las familias le lleven la comida a los niños en papel albal o que abusen de botellitas de plástico. De ahí pedirle que en la medida de lo posible, pues si pueden tener botellas que sean reutilizables, ¿no? Más de aluminio, o que se puedan llevar la comida en tupperware, ¿no? Proponemos también la creación de ecodelegados, patrullas verdes, que puedan ser rotatorias, que también sirven mucho. E incluso dependiendo el colegio, o sea, hay algunos que, bueno, como se fomenta el llevar el tupper, incluso a la semana hay en cada clase una o dos alumnos encargados de los tuppers, ¿no? De que aquellos tuppers perdidos pues vuelvan a su dueño y puedan seguir haciéndolo, ¿no? Porque al fin y al cabo hay muchos colegios en los que comentan los profesores, ¿no? Tenemos 300 alumnos, pues si 200 alumnos llevan una bolsa, compran un bocadillo envuelto en un papel que viene con un brick y que viene con una bolsa de plástico porque la han comprado en panadería de la esquina, etcétera, pues todos los días 200 bolsas con 200 bricks, a la semana 1000. Y así suma y en el mes te dan unas cifras terribles, ¿no? Pues se trata de intentar aprovechar esos espacios de residuos cero y al final, si quitas el brick o intentas quitar tanto envoltorio, vas contra esa bollería en el que el alumnado está más gordito y fomentas el consumo de fruta, con lo que todo va ligado y va mejorando, ¿no? Incluso nosotros en una campaña que teníamos, pues planteábamos cursos de cocina, ¿no? A las familias, ¿no? Que nos planteaban después, bueno, que tiene que ver con los residuos. Y nosotros, pues lógicamente explicábamos que muchísimo, ¿no? También en las actividades de voluntariado, no sé si conocéis el proyecto Libera, que también es muy útil, en las que los centros educativos pueden realizar campañas de limpieza principalmente en espacios naturales, en ríos. Se llama Proyecto Libera, ¿vale? Voy un momentito a preguntas. Miguel también comenta que sí, que además de los móviles también reparan ordenadores y que incluso se le puede dar donaciones solidarias para aquellas personas. María Ángeles Carretero comenta que en su centro la familia trae el libro de lectura que no usan y sirven para incentivar y retroalimentar la biblioteca del propio colegio. Muchas gracias por las sugerencias, ¿no? Como os comentaba, el proyecto Libera, que en este caso lo lleva Ecoembes con la Asociación Ecologista SEO BirdLife, también es muy positiva, ¿no? Y hacer labores, o si no las podéis plantear vosotros, con la limpieza del entorno, ¿no? Nieves comenta que en el centro Alcolea Fondón están haciendo una bola con todo el papel de aluminio que traen de los bocadillos, ¿no? Y ya tiene el tamaño de una pelota de baloncesto, ¿no? Y la verdad que es muy buena iniciativa, muy interesante, y así tomar conciencia del papel, ¿vale? Que entiendo que si cuando acabe la campaña que comenta Nieves se puede pesar la bola, puede servir para años siguientes para ver si se ha conseguido reducir esa bola, ¿no? Pero vamos, la verdad que puede estar muy interesante, o sea, que es una iniciativa muy interesante. Comenta Inmaculada Carrero, ¿no? Que en su centro están montando un taller para reparar
y recuperar bicicletas inservibles. Genial. También así fomenta esa movilidad sostenible, que los niños y las niñas hagan deporte. Muy bien. Más cositas, pues el emprendimiento verde, intentar esto ya más para secundaria o formación profesional, ver qué empresas se pueden hacer, qué negocios circulares hay y bueno, y comentaros también las sugerencias que estáis diciendo. Daros las gracias en ese sentido. Y aprovecho ya lo poco que queda, que aunque estamos ya justitos, pero creo que no estoy yendo mal del todo. A ver, que no me deja pasar la diapositiva. Se me ha quedado el ratón cogido. Mira, aquí quería poneros un pequeño vídeo. Creo y espero que seré capaz de ponerlo. Voy a darle a compartir el vídeo para ver si os gusta. Ya me indica Álvaro, sobre todo tú, si se ve. Se ve, pero no se oye. Creo que tienes que darle a compartir también audio. Vale. A ver. Disculpad, eso es en audio. Vale, le doy a varios micrófonos, ¿no? No, altavoces. Yo creo. Bueno, en Sevilla es el barrio. Creo que no se está escuchando el vídeo. Rodrigo, creo que es mejor que comentes qué están viendo en el vídeo porque no se escucha. Sevilla es el barrio más pobre del pueblo. ¿Ahora se escucha? Bueno, disculpa por el tema. A ver, disculpa por el tema del vídeo, que lo hemos probado antes, pero no. Que no. Os mandamos el enlace si nos importa, ¿vale? Yo creo que es la mejor solución, os pido disculpas y pongo el enlace en la presentación. Nosotros lo tenemos en YouTube. Y comentaros eso, que en este caso fue, muchas veces conocéis tristemente las 3.000 viviendas de Sevilla, que es uno de los seis, que es la barriada de Martínez Montañés del polígono sur de Sevilla. Pues aquí el Colegio Paz y Amistad durante todo el año estuvieron trabajando lo que es el tema de los residuos. Y bueno, y una de las actividades que tenían era el salir en manifestación por el barrio, por las principales calles hacia el comisionado, a la autoridad local, para exigirle, ¿no? El de un barrio, ¿no? Ten en cuenta que muchas veces en barrios de transformación social no es que haya también personas que a lo mejor no se dedican, ¿sabes? No es que tengan inquietudes, ¿no?
o que les dé igual el medio ambiente, ¿no? Sino que también hay personas que es proceso, forma parte de su actividad el estropear todavía más el barrio para que el barrio sea lo más marginal posible y que no entre la policía y poder hacer sus actividades delictivas, ¿no? Con lo que ahí son barrios en los que hay que trabajar mucho, porque mucha de la mayoría de los ciudadanos que viven en esos barrios son víctimas, ¿no? Porque viven en condiciones peores o incluso que en otras partes de la ciudad y que también pues a diario lo sufren o incluso se les mete en el saco, ¿no? De que ellos también son sucios cuando es una minoría de esos barrios, ¿no? También comentar que en estos barrios más empobrecidos, la esperanza de vida muchas veces entre 5 y 8 años, menor que en otras zonas más normalizadas de la ciudad, ¿no? Con lo que ahí también el tema de la salud ambiental es algo que hay que trabajar, ¿vale? Comentaros, espera un momentito, que creo que me estoy despistando, que creo que no estoy, ahora sí está compartiéndose. Aquí, perdón. Comentaros ya para finalizar, que ya estamos cerca de las 6, que nosotros tenemos abierto todavía el concurso, ¿no? Que planteamos la situación de aprendizaje, la de Juntos por el Reciclaje, ¿no? En el que vosotros podráis hacer una pequeña situación de aprendizaje en la que con el alumnado del centro vosotros podáis ver también hacer una campaña para concienciar a los establecimientos y a las familias del entorno, ¿no? Del colegio, ¿no? No solamente trabajar dentro del propio colegio, sino también con esas calles y barrios colindantes, ¿no? Para ello lo que planteamos es esa metodología flexible en el que damos una serie de referencias o también manuales para que podáis desarrollar una campaña de comunicación, ¿no? Se puede empezar viendo en Google o a nivel de físico, yendo qué barrio, o sea, qué bares, qué restaurantes, qué establecimientos hay en el barrio, preguntarles si reciclan, según el nivel lectivo de los que participen, incluso realizarles una encuesta de qué es lo que conocen, qué es lo que no. Se puede diseñar un lema de la campaña, hacer un cartel o una pegatina que el propio establecimiento pueda poner en la puerta y se adhiera con un compromiso a la campaña que diseñéis, ¿no? En este caso, os mandaremos también el enlace del Colegio La Asunción de Granada, que fue el, el ganador de la edición anterior, ¿no? En el que el propio colegio había instalado un pequeño punto limpio, ¿no? En el propio colegio, ¿no? Recogían cápsulas de café, ropa, aceite, tapones, tapones de envase, tintas, incluso cristal, que muchas veces la gente desconoce que al contenedor iglú, tipo iglú, van en envases de vidrio, tarros, frascos, pero los vasos de cristal en principio no deben ir allí, ¿no? Porque el cristal contiene plomo, funde a otra temperatura diferente del vidrio, con lo que no debemos mezclarlo, ¿no? Entonces allí tenían un propio un sitio en el que lo cogían y después la, la iniciativa era redonda porque el propio colegio tenía puesto pues, un convenio con la empresa de limpieza de Granada Capital, ¿no? De forma que cuando tenían problemas ellos mismos iban allí a recogerle, con lo que las medidas también higiénicas se tenían, ¿no? Así que eso es los ejemplos que quería plantearos y enseñaros, que os mandaremos también el enlace, el del colegio. Perdona, Rodrigo, si quieres puedo intentar a ver si a mí me funciona para compartir el vídeo Vale, y tú, venga, pues te lo agradezco. voy, voy a intentar a ver si... confirmar si se está escuchando. No, pues nada, se ve que... Disculpad. Os mandamos de todas maneras, son ya cerca de las 6, Álvaro, con lo que mandamos el enlace con la presentación
lo hacemos mañana. Disculpa también esta parte. Mm. Y si tenéis alguna duda o cuestión que veamos, ya que se acerca la hora, esperamos que haya sido de utilidad. Comentaros que el concurso de cuentos circulares está en activo. Desde infantil podéis presentar ilustraciones relacionadas con la sostenibilidad. Después tenemos las categorías de primaria y de secundaria por si queréis enviar cuentos, ¿vale? Si no os he quitado las ganas con las situaciones de aprendizaje, podéis ver también podéis participar todavía en este concurso de Juntos por el Reciclaje, que hay un premio de 600 euros al ganador, aparte de otros pequeños. Y bueno, y invitaros también que en la medida de lo posible, el 11 de, tenemos otros 3 webinars más en los que también participará nuestra compañera de la Secretaría Occidental, Patricia y Cristina. Tenemos un webinar que versará más sobre los recreos cero, que será el 11 de marzo. El 17 de marzo tenemos uno de recursos gamificados. Y para el 22 de abril también otro aspecto que consideramos que es muy novedoso, que es el tema de tratar temas de ciencia ciudadana por los residuos, ¿no? Por lo que muchas gracias por vuestra participación. Y sí, os mandamos con la presentación, ¿sabes? Nosotros os ponemos aquí esta presentación más pequeña y mañana os mandamos una un poquito más completa con los enlaces a los concursos y también para los vídeos que nos hemos podido poner. Y bueno, también comentaros que además del de situación de aprendizaje y cuentos e ilustraciones, tenemos un tercer concurso que son momentos circulares que también se puede participar, ¿no? Por lo que muchas gracias. Yo ya he descubierto dónde se puede compartir sonido. Si queréis, podemos finalizar viendo el vídeo este. ¿Pones Podemos hacer un último. el de Granada, Álvaro? Sí, sí. Venga, Podemos pues hacer un último intento. También, mientras tanto, comentaros que en las presentaciones se os enviarán al email con el que os habéis registrado, ¿vale? Hola, estamos en el Colegio La Asunción, en cuarto de primaria, en Granada, y os vamos a presentar nuestro trabajo de las 3 R's: reduce, reutiliza y recicla. ¿Qué se puede meter en el contenedor verde? Plástico, no. Orgánico, no. Papel, no. Vidrio, sí. ¿Qué se puede meter en el contenedor azul? ¿Plástico? No. ¿Orgánico? No. ¿Papel? Sí. ¿Vidrio? No. ¿Qué se puede meter en el contenedor amarillo? ¿Plástico? Sí. Orgánico, no. Papel, no. Vidrio, no. ¿Qué se puede meter en el contenedor gris? ¿Papel? No. ¿Orgánico? Sí. ¿Plástico? No. ¿Vidrio? No. Y este es nuestro punto limpio. Aquí está el contenedor de los tapones. Aquí podemos poner los tapones y después lo damos a organizaciones para que los vendan. Aquí está el tapón el contenedor de la cinta y ahí es de los cristales. Aquí al lado tenemos la de las pilas y algunas baterías que también podemos meter. Y también seguimos reutilizando palés para hacer sillones o mesas para el cole. También tenemos el aceite para reutilizar, el plástico, el cartón y papel y el orgánico. También tenemos un contenedor para las cápsulas de café o para la ropa. Nosotros podemos traer aquí ropa que ya no esté pequeña o que no la necesitamos para traerla aquí y llevarla a sitios donde los niños no tengan ropa. Hemos contactado con Inagra para que vengan cuando los contenedores están llenos y que nos los recojan. Esto lo hemos hecho nosotros y está abierto para nuestras familias
o amigos. Esperamos que os haya gustado y gracias por vuestra atención y por vuestra colaboración. Bueno, muchas gracias por haber asistido esta tarde, a los que lo veréis después en diferido, por la labor tan bonita que hacéis los profesores y profesoras de los centros de Andalucía y seguimos juntos. Muchas gracias y os esperamos en la próxima, que es el 11 de marzo, ¿vale? Gracias. Gracias.